te mencionaba, lo primero que vamos a hablar, o lo importante que debemos hablar es sobre los alvéolos. ¿Sí? Los alvéolos. Entonces, de los alvéolos, más o menos el diámetro que debes de saber es aproximadamente de 75 a 300 microgramos. ¿Cuánto en cantidad tenemos? Aproximadamente 300 millones de alvéolos. ¿Ya? Ahora, estos alvéolos tienen algunos puntos de comunicación importantes, que lo vamos a ver por acá. Aquí está. Estos son los sacos alveolares. Saco alveolar. Y cada saco alveolar está conformada por alvéolos. Y esos alvéolos se comunican entre ellos por unos conductos. ¿Cómo se llaman esos conductos? Los famosos poros de Kohn. Pregunta de examen. ¿Y por qué son importantes los poros de Kohn? Porque si es que se tapa uno, de acá, este permite que el aire que ingresa al alvéolo que no se ha tapado permita desobstruir este lugar. Para eso es importante los poros de Kohn. También permite que la difusión de gases que ingresa a un alvéolo se pueda esparcir de manera uniforme a todos los alvéolos. Hay otros poros que son los canales de Martin, los canales de Lambert, pero los más importantes son los poros de Kohn. ¿Sí? Ahora, los alvéolos está revestido aquí en su interior por algunas células que son importantes para el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son esas dos células que permite el intercambio gaseoso? Son dos. Los neumocitos. De eso hay los tipo 1 que son planos, aproximadamente recubren el 90%, son como un epitelio que lo recubre. Y de ahí tenemos los neumocitos tipo 2, que estos de acá van a producir, como pregunta de examen, surfactante. Van a producir surfactante. ¿Sí? Estos neumocitos tipo 2 tienen la capacidad de transformarse en neumocitos tipo 1 cuando uno de ellos está lesionado o ha faltado. ¿Sí? Entonces tenemos los dos neumocitos, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que aprender? Y con lo que veíamos en la imagen anterior, estos de acá. Algo que se llama como la zona de amplificación de las vías respiratorias. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Te lo voy a poner por acá. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice acá? Entonces, este gráfico que está en el punto de la derecha, representa algo que se llama las zonas de amplificación. Y tiene que ver con lo que veíamos en el gráfico anterior, con las generaciones del árbol respiratorio. ¿Qué nos dice? Mira acá. La zona de conducción más o menos te dije de dónde, de las zonas 0 hasta la generación 16. ¿Sí? Si te das cuenta que es más o menos por acá. A partir de eso está la zona respiratoria. ¿Y qué nos da a entender esto? Yo que te dije, ¿cuál es la zona de mayor extensión? La zona respiratoria, ¿sí? Que aproximadamente en alvéolo representaba 80 metros cuadrados, aprox, ¿sí? Y mira, solamente interpretando este gráfico se entiende todo. En la zona de conducción, mira, del 0, 0, 0 se va acá hasta la 16, una área en centímetros cuadrados de cuánto aproximadamente nada más, de hasta 100, por aquí 120, nada más. Después de eso, conforme aumenta la zona respiratoria en generaciones, esta área aumenta.
crece intensamente, mira, de estar prácticamente plano, empieza a ascender de forma brusca. ¿Sí? Entonces, esta es la zona de amplificación. Entonces, si te preguntasen por ahí, ¿a qué se refiere zona de amplificación? Viene a ser a la participación de la zona respiratoria para aumentar el área de intercambio gaseoso. Nada más, eso se refiere a zona de amplificación. Recordar que alveolos hay neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. ¿Cuáles revisten? Los 1. ¿Cuáles producen surfactante? Los 2. ¿Y por qué va a ser el surfactante? Por lo que va a venir en unos momentos a continuación. ¿Sí? Entonces, después de la anatomía que hemos visto con algo de la zona de amplificación, vamos a ver la irrigación. Si te das cuenta, primero estamos describiendo prácticamente cada parte del árbol respiratorio. Ahora, en la irrigación existen dos circulaciones. Una que es la circulación pulmonar y otra que es la circulación bronquial. En la circulación pulmonar, ¿de qué se encarga? Nosotros tenemos acá nuestro corazón, ¿sí? Aurícula, perdón, derecha, ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, ¿dónde sale? ¿Quién sale? Las arterias pulmonares. Entonces, en la circulación pulmonar, ¿a quién se refiere? Hace referencia a las arterias pulmonares. Y esas arterias, pese a ser arterias, pregunta de examen, llevan una cantidad de sangre disminuida en oxígeno, sangre desoxigenada. La presión a nivel de las arterias pulmonares es aproximadamente 16 milímetros de mercurio, mientras que la circulación bronquial, ¿a qué se refiere? A la parte del cuerpo que irriga a los pulmones. Sí, esto es algo interesante. ¿Eh? Nosotros tenemos aquí el corazoncito y de la parte de la aurícula izquierda van a ser ¿quién? Por acá. La aorta, ¿verdad? Ahí está la aorta. Pero esta aorta, una de las primeras ramas que da, por acá lo vamos a poner algo esquemático, ¿ya? Los pulmones, bronquios, tráquea, bronquios, ¿sí? Algo esquemático. La aorta va a dar una rama, acá, una rama, que va a ir a quién? A irrigar a los bronquios principales. ¿Cómo se llama esta? La arteria bronquial. Arteria bronquial. Esas arterias, así como irrigan, también van a botar la sangre de acá, ¿sí? De acá, por las venas bronquiales. Y las venas bronquiales van a llegar acá a las 4 estructuras grandes que llegan a la aurícula. Aquí tenemos aquí a las venas pulmonares. Y estas venas pulmonares, ¿quién va a llegar? Va a llegar la vena o venas bronquiales. Y esta sangre de acá, ¿qué va a hacer? Cuando llegue a la aurícula, va a haber entonces unas cosas importantes que debemos saber. Primero, las arterias pulmonares. Llevan sangre baja en oxígeno. ¿Y de dónde sale? De acá, del ventrículo derecho. De ahí tenemos las venas
pulmonares llevan sangre abundante en oxígeno. ¿Y a dónde llegan? A la aurícula izquierda. Entonces, si las arterias sacan sangre poco desoxigenada, ¿a dónde se van? A los pulmones. Se ocurre el intercambio gaseoso y llega a la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares con sangre abundante de oxígeno. Esta sangre pasa aquí al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo, ¿por dónde sale? Por la aorta. ¿Sí? Pero ¿cuál es la importancia de la circulación bronquial? ¿Para qué sirve? La circulación bronquial sirve para la nutrición de los pulmones. Tú dirás, los pulmones está bien que lleve y haga el intercambio gaseoso, todo eso, y ese oxígeno permite que se permite obtener del ambiente lo dé a los tejidos para que hagan todo el proceso de metabolismo, pero los pulmones ¿cómo se nutren? Se nutren por algo que se llaman las arterias bronquiales. ¿Y la arteria bronquial de dónde nace? De la aorta. Entonces aquí va llevando sangre abundante en oxígeno, ¿verdad? Esta sangre abundante en oxígeno lo lleva la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre rica en oxígeno y le va a dar ¿a quién? A los pulmones. Y esta sangre, una vez que ya llevó el oxígeno, va a sacar de aquí sangre baja en oxígeno con CO2 y baja en oxígeno. Y esta, ¿a quién va a llegar? A las venas pulmonares. Pero tú me dirás, profe, aquí las venas pulmonares me dijo que tenían abundante oxígeno. Al llegar este CO2 de acá, que era producto de las venas bronquiales, el oxígeno va a disminuir. Por lo tanto, las venas pulmonares llevarán sangre con oxígeno al 100%. Falso. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto que justo casi llegando ya a la aurícula izquierda, llega a las venas bronquiales que tienen CO2 bajo en oxígeno. Por eso que se dice que las venas pulmonares, la saturación, que es la cantidad de oxígeno que contiene esa sangre, disminuye en 1 al 2%. Pregunta de examen. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta de examen? Primero, las arterias y las venas. Unas llevan bajo en oxígeno y otras alto en oxígeno. ¿Cuál es la segunda? ¿Quién nutre y a dónde llega lo que nutre a los bronquios? Nutre la arteria bronquial y a dónde llega? A las venas pulmonares. Al llegar a las venas pulmonares, entonces va a disminuir la cantidad de oxígeno que tenía y que venía de los pulmones, producto que está llevando la sangre desoxigenada que llevó en un inicio la arteria pulmonar. ¿Y cuánto va a ser que disminuye ese oxígeno? Entre el 1 al 2%. Pregunta de examen. Por eso que la sangre que llega a la aurícula izquierda no es 100% oxígeno. Tiene una cantidad de CO2. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, esos son los puntos que hemos visto respecto a la mecánica pulmonar, es decir, todo lo que ocurre, las vías respiratorias, cómo se van fragmentando, lo que ocurre ¿para qué? Para tener en cuenta la parte anatómica de cada uno de estos, ¿sí? Ahora, pero así como ocurre el árbol bronquial, también vamos a estudiar un poco más de los alvéolos. Y en los alvéolos, ¿qué va a ocurrir? Algo que se llama la tensión superficial. ¿Sí? Listo. ¿Y aquí en dónde ocurre esto? A nivel de los alvéolos. ¿Sí? A nivel de los alvéolos. Entonces, para esto, ¿qué te debes imaginar? ¿O qué es la tensión superficial? Es esto. Esto de acá. Tú te habrás preguntado alguna vez por qué cuando tú inflas, por ejemplo, una burbuja se hace circular.
¿O por qué las gotas cuando caen son circulares? Por algo que se llama la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Es que las moléculas que forman esa gota de agua, esa burbuja, se empiezan a atraer. Y cuando se atraen, empiezan a ejercer fuerza. ¿En dónde? En la superficie. Y cuando ejercen fuerza en la superficie, porque una molécula con la otra molécula se atraen entre ellas, a eso se llama tensión superficial. ¿Y cuál es la característica? Que esta tensión superficial sobre todo se da en la parte externa, supongamos de la molécula, de la gota de agua, de la burbuja. Y en la parte interna es donde casi no hay mucha atracción de moléculas. Todas se van a la parte externa. ¿Sí? Y esto de aquí es tensión superficial. Si sabes eso, interpretarlo, vas a entender muy bien lo que ocurre en los alvéolos. Normalmente un alvéolo es así, como una bolsita. Una bolsita. Este alvéolo está, por ahí va a pasar un vaso sanguíneo que va a servir para el intercambio gaseoso, ¿verdad? Pero este alvéolo va a estar revestido, ¿por qué? Por unas células planas. Y esas células planas, ¿cómo se llaman? Neumocitos tipo 1. Y por ahí va a haber una célula un poco más grandecita, que es el neumocito tipo 2, y que produce, ¿qué sustancia el neumocito tipo 2? Produce surfactante. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Tú dirás, profe, estas bolsitas que están acá, imagínate una bolsa de pan. Si es que sacas todo el contenido, ¿qué pasa con la bolsa? Se aplasta. Y para que no ocurra ese aplastamiento, dentro de los alvéolos existe algo que se llama, acá, una fina capa, en todos los alvéolos, ¿eh? Una fina capa que se llama el líquido de recubrimiento alveolar, ¿sí? Esa fina capa de líquido de recubrimiento alveolar, al ser líquido, ¿qué va a haber? Moléculas. Y esas moléculas, ¿qué va a pasar? Se van a atraer entre sí. Y esa fuerza de atracción va a hacer que las moléculas se pongan hacia la parte periférica. Entonces, cuando se ponen a la parte periférica, este líquido de recubrimiento alveolar, ¿qué va a generar? Tensión superficial. ¿Sí? Ahora, pero tú me dirás, profe, ya, esto me permite que la bolsa no se colapse, pero esta tensión superficial puede ir aumente, aumente y aumente, de tal manera que va a ser que cuando nosotros querramos expirar, es decir, botar el gas, el CO2 de acá hacia el exterior, no va a permitir que esto se contraiga, porque va a haber mucha tensión superficial. Entonces, ¿quién regula esto? Regula este amiguito que está acá, el surfactante. Entonces, el surfactante, primero, ¿por quién es producido? Por el neumo tipo 2, neumocito tipo 2. Tiene múltiples componentes, proteínas, lípidos, carbohidratos, pero dentro de los cuales el más importante son los lípidos. Y el lípido más importante que te pueden preguntar como en el examen es que el surfactante está compuesto por un lípido llamado dipalmitoil dipalmitoil
fosfatidilcolina. Pregunta de examen. Dipolmitoil, fosfatidilcolina o simplemente fosfatidilcolina, nada más. ¿Sí? Eso es el principal componente del surfactante. Ahora, el surfactante, ¿cómo es su estructura? Es así, de esta forma. Es una cabecita, como es un fosfolípido, ¿te acuerdas de la membrana, de la membrana, de la membrana celular que te estaba formada por fosfolípidos? Es una cabecita, un cuellito y sus dos patitas. Así es el surfactante. La cabeza es una cabeza que se llama hidrofílico. Hidrofílico, es decir, le gusta el agua. Mientras que la parte de la cola, por decirlo de alguna manera, es hidrofóbico, es decir, odia el agua. Entonces, el surfactante que es producido por los neumocitos tipo 2, ¿de qué se encarga? ¿Cuál es su función? Aquí lo voy a escribir. Función. Su función es regular ¿quién? La tensión superficial. Pregunta de examen. Ahora, algo que está mal dicho. Dicen que el surfactante aumenta la tensión superficial. No, se encarga de regular que no aumente. ¿Sí? Regula la tensión. Es el comandante, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se va a componer? La cabecita, que es hidrofílico, es decir, le gusta el agua, va a estar hacia adentro. Y la colita va a estar hacia afuera. Cabecita hacia adentro, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y entre cabecita y cabecita, ¿quién va a estar? Las moléculas de agua. De tal manera que, si te das cuenta, el surfactante se va a interponer entre molécula y molécula para así disminuir la tensión o la fuerza de atracción entre esas moléculas. Eso se encarga, o esa es la función del surfactante. ¿De acuerdo? Entonces, este surfactante que está acá se va a disponer de esta forma. ¿Sí? Entonces, va a estabilizar, va a regular la tensión superficial y por lo tanto, va a regular, digo, por lo tanto, va a regular el tamaño de los alvéolos. El tamaño de los alvéolos. ¿Sí? Ahora, esto lo vemos en una imagen que está acá. Mira, aquí está. ¿Qué dice? Alvéolo grande. Cuando el alvéolo es grande, la presión dentro, es decir, la presión que se ejerce para aplastarlo, para colapsarlo, es baja. Cuando el alvéolo es pequeño, la presión que se está ejerciendo hacia adentro para colapsarlo es alta. Entonces, pero un alvéolo pequeño, ¿qué te imaginabas? Una presión alta, ¿verdad? Con surfactante se va a hacer una presión de colapso baja, va a evitar que lo colapse. Por eso que regula la tensión superficial. Para que lo entiendas más, vamos a pasar acá.
Listo. Entonces, aquí tenemos, mira, a ver, en la letra A dice, líquido de recubrimiento alveolar. Aquí están las moléculas de agua y está la interconexión o la fuerza de atracción entre cada molécula de agua. Mientras que cuando se interpone el surfactante, que es lo que ya habíamos dibujado, ese espacio o esa fuerza que se ejerce entre molécula y molécula de agua va a ir disminuyendo. Entonces, ¿de qué se encarga el surfactante? De disminuir, de regular ¿qué? La presión o la tensión superficial. ¿Te acuerdas ahora lo que hablaba una ley? ¿Cuál es la diferencia entre presión y tensión? La presión era cuando se mueven las moléculas pero en un espacio aéreo. La tensión en un espacio líquido. ¿Sí? Pregunta de examen. Ahora, esta regulación de la tensión superficial va a estar regulada por una ley. La ley que se llama la ley de Laplace. ¿Sí? La ley de Laplace. Esta ley que nos dice que la presión es igual a 2 por la tensión superficial sobre el radio. Esto es tensión y esto es radio. Por eso que si nosotros tenemos el radio más pequeño, la presión va a ser mayor. Imagínatelo de esta forma. Tú tienes una pelota, una esfera, y empiezas a aplastarlo. Tanta fuerza que empieza a aplastarlo. La fuerza que tú ejerces se llama presión. ¿Y qué va a hacer ese aplastamiento? Que se disminuya de tamaño. Por eso que el radio va a ser menor. Mientras que tienes una pelota que no lo ejerces por ahí un poquito de presión nada más. La presión es menor y el radio va a ser mayor. Eso te quiere decir la ley de Laplace, que la presión depende de la tensión superficial e inversamente proporcional del radio. Entonces, a mayor radio, entonces esto se resume, a mayor radio, menor presión. Caso contrario, a menor radio, mayor presión, que está acá. Este es un este de acá es un mayor. Acá ejercería entonces una mayor presión. Una mayor presión va a ejercerse por un menor radio. Una menor presión va a ejercerse por un mayor radio. ¿Se entendió? Esto nos quiere decir la ley de Laplace. Y lo reforzamos con esta imagen. Mira, tenemos acá una presión o una tensión superficial. Y esta tensión superficial se va a expander. ¿Cuándo se expande? Cuando nosotros ejercemos la función de inspiración. Es decir, tomamos aire, de alguna forma de llamarlo, inspiración. Seguimos inspirando, y tú me dirás, profe, pero ¿cómo hacemos que yo siga inspirando, inspirando, inspirando y mis alvéolos no revienten? ¿Gracias a quién? A las moléculas de surfactante. ¿Por qué? Porque cuando yo ejerzo la molécula de surfactante, lo expando más, las moléculas de surfactante se alejan entre sí tanto, 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 que ya no participan. Entonces, cuando yo aumento la cantidad de aire, es decir, inspiro, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el radio. Y si aumento el radio, se van a alejar las moléculas de surfactante. Y si se alejan las moléculas del surfactante, ¿qué va a pasar? Va a empezarse a quién? A llamarse entre sí quién? Las moléculas de agua. Y va a empezar a aumentar la tensión superficial. ¿Y con esto qué se logra? Que empiece a disminuir. A disminuir. Caso contrario,
En la expiración, cuando yo boto el aire, empiezo a hacer que el alveolo se haga pequeñito. Entonces, las moléculas de surfactante empiezan a acercarse. Y tú me dirás, profe, ¿por qué si boto todo el aire mis alvéolos no colapsan, no se aplastan? Porque el surfactante empieza a acercarse. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evitar que las moléculas de agua se acerquen entre sí y por lo tanto va a disminuir la tensión superficial. ¿Se entendió? Entonces, para la inspiración y para la expiración participa, tanto para la inspiración como la expiración van a participar ¿quién? El surfactante. ¿Mediante qué ley? La ley de Laplace. Y la ley de Laplace, acuérdate, a mayor presión es porque hay un menor radio. Y el caso contrario también. ¿Sí? Ahora, así como el surfactante regula la presión, entonces vamos a hablar del surfactante, sus funciones. Entonces, la primera función del surfactante, ¿cuál es? Estabilizar el tamaño del alveolo, ¿sí? ¿Mediante quién? La ley de Laplace. Ya lo hemos hablado. El segundo, aumentar la distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? Hasta dónde, cuando yo inspiro, el pulmón puede agrandarse. A eso se refiere. ¿Y gracias a quién eso? Surfactante. Ya lo hemos visto cómo. Y 3 es mantener la sequedad de los pulmones, específicamente los alvéolos. Tú dirás, ¿por qué estos alvéolos que contienen agua acá de recubrimiento alveolar, por qué no empiezan a llenarse de agua? ¿Gracias a quién? Al surfactante. Sus patitas, que eran hidrofóbicas, evitan que se llene los pulmones de agua. A eso se refiere sequedad de los pulmones. Entonces, son 3 funciones que da el surfactante. Y todo eso ha sido la mecánica de los pulmones. ¿Sí? Ahí está. La mecánica pulmonar. Ahora vamos a hablar del siguiente punto, que es la mecánica de la respiración. La mecánica de la respiración. ¿Qué nos dice la mecánica de la respiración? Que el pulmón es una bomba que se expande y se contrae, nada más. Es una bomba que se expande y se contrae. Ahora, la distancia que existe aproximadamente entre tu nariz, es decir, el aire de la atmósfera, la presión de la atmósfera, y la presión de los alvéolos, de aquí hasta acá, aproximadamente es 30 centímetros. ¿Sí? Entonces tú te preguntarás, ¿cómo es que el aire desde arriba llega abajo? A eso se llama mecánica respiratoria. Y la mecánica respiratoria, para eso tenemos que saber que esta bomba va a pasar por un ciclo. Y este ciclo
de la respiración está dado por un proceso de inspiración y un proceso de expiración. ¿Sí? El ciclo o el proceso de inspiración, acá lo voy a escribir, se refiere al ingreso de aire hacia los pulmones. ¿Y gracias a quién? Primero al músculo más importante, que es el diafragma. ¿Sí? Y para esto tienes que acordarte de lo siguiente. Lo de acá. Y esta imagen. Este es un acordeón. ¿Qué pasa del acordeón? El acordeón, cuando lo estiras, ¿qué produce? Se llena de aire. Esto de acá. Y cuando lo contraes, ¿qué bota? Bota el aire y genera el sonido. Entonces, imagínate al diafragma como un acordeón. ¿Qué pasa cuando el acordeón, es decir, el diafragma, se contrae? Va a hacer que los pulmones, esto de acá, desciendan y por lo tanto van a succionar aire. Entonces, el principal músculo inspiratorio, ¿quién es? El diafragma. Pregunta de examen. En anatomía también seguro has revisado. ¿Cuál otros músculos? Los intercostales. ¿Cuál? ¿Internos o externos? Externos. ¿Ya? ¿Y quién más? Los músculos accesorios. ¿Cuáles son? Los escalenos, que están en el cuello, y el esternocleidomastoideo. ¿Sí? De aquí, ¿cuál es más importante? Diafragma. ¿Alguna preguntita del diafragma te pueden hacer? ¿Qué nervio lo inerva? El nervio frénico. Mientras que los músculos, o que para el ciclo expiratorio en sí es un proceso pasivo. Es decir, solamente se dejan de contraer los otros músculos y bota. Pero para cuando hacemos una expiración forzada, es decir, por ejemplo, soplamos, ¿quién participa? Los músculos del abdomen. El recto abdominal, el oblicuo interno, oblicuo externo, transverso. ¿Y quién? Los intercostales, pero internos. ¿Te has dado cuenta? La I va con la I va con la E. ¿Sí? Entonces, eso de ahí participa en lo que se llama la mecánica respiratoria de la respiración. Y lo vemos gracias a quién principalmente, a los músculos respiratorios. ¿Y cuál es el principal músculo respiratorio? El diafragma. Contracción del diafragma hace que el tórax se amplifique hacia adelante y asimismo el diafragma descienda, generando que el pulmón se agrande. Y para esto está en algún libro por ahí, dice que te lo recuerdes como el asa de un balde. Cuando esta asa de un balde empieza a levantarse, ¿qué pasa? Como las costillas empiezan a irse hacia adelante y hacia arriba. Entonces, cuando se contrae el diafragma, ¿qué va a pasar? Va a hacer que las costillas, que sea una costilla, imagínate que es una costilla, se vaya hacia adelante y hacia arriba, generando que todo el tórax crezca. Caso contrario, el diafragma se relaja, desciende y las costillas también descienden. Así tienes que acordarte, ¿sí? A eso se refiere la mecánica respiratoria. Ahora, este pulmón, tú como has visto, el pulmón se expande. ¿En qué proceso? En la inspiración. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué propiedad es esa? Se llama distensibilidad. ¿Y gracias a quién es la distensibilidad? Gracias al surfactante. Mientras que cuando el pulmón regresa a su lugar, eso se llama, es decir,
en otras palabras, se contrae, por decirlo de alguna forma, eso se llama elasticidad. ¿De acuerdo? Entonces se expande, se llama la propiedad de distensibilidad y la contracción se llama la propiedad de elasticidad. ¿De acuerdo? Una vez aprendido eso, tenemos que aprender esta curvita. ¿Qué es esta curva? Es la curva de presión-volumen. Pero para eso tenemos que saber lo siguiente. Nosotros tenemos normalmente nuestro pulmón, que está por ahí conectado con los bronquios, la tráquea, punto. Y este pulmón está recubierto, ¿por qué? Por algo que se llama la pleura. La pleura, ¿sí? Y hay dos pleuras. La pleura que va hacia los pulmones, que se llama pleura visceral, y la que va hacia la pared del tórax, que se llama pleura parietal. Entre ambas pleuras se genera algo que se llama el espacio pleural. Ahora, el espacio pleural, pregunta de examen, ¿cuánto es su presión? Es aproximadamente menos 4 a menos 5 centímetros de agua. Es decir, es una presión negativa. Y acuérdate, toda presión negativa hace succión. Por eso que cuando los pulmones se expanden acá, ¿qué hace? Que la presión negativa que está aquí empiece a descender. Entonces, ¿por qué se expande también? Porque la presión del espacio pleural es negativo y eso permite en un inicio la expansión. Al expanderse, genera que este espacio pleural se expanda y vaya haciendo positivo. Entonces, al hacerse positivo, hace que el pulmón ya no se estire mucho y de ahí vuelvas a botar el aire. Entonces, tenemos dos factores que evitan que el pulmón, aumente y no reviente, por decirlo de alguna forma. Uno, la presión del espacio pleural y otro, el surfactante. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la presión atmosférica, ¿sí? Esto se llama presión alveolar y esto se llama presión pleural, ¿sí? Algo con estos dos es que la presión, una presión que se llama presión transpulmonar, es igual a la presión alveolar menos la presión pleural. Es decir, cuando hay una presión aquí aumentada, menos la presión de acá, va a generar la presión transpulmonar. Por si te pregunten, ¿ya? Te pueden preguntar. Aproximadamente, cuando el pulmón está respirando en reposo, entonces esta presión intrapulmonar en condiciones normales aproximadamente es de 7 a 10 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces, esto te pueden preguntar. Ahora, con estos dos vamos aquí a lo que se llama curva de presión-volumen. ¿Qué nos dice la curva de presión-volumen? Nos dice que cuando nosotros estamos inflando, es decir, inspirando, pero una inspiración forzada, la presión transpulmonar, es decir, la de acá, empieza a aumentar hasta acá. Y llega un momento en que a partir de esa presión, que es 10 para arriba, si seguimos inspirando, el volumen que va a ingresar en los pulmones va a ser mayor.
Después de eso, expiramos y desciende la cantidad de presión y el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Imagínate, mira, inspiramos, la presión transpulmonar empieza a aumentar y el volumen empieza a ascender. Entonces, cuando la presión transpulmonar aumenta, la presión alveolar empieza también a aumentar, pero la presión pleural disminuye. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque si yo en los alveolos empiezo a llenar de aire, va a aumentar la presión. Y yo te dije que esta presión negativa del espacio pleural, que es la presión pleural, va a empezar a volverse de negativo, se va a volver positivo. Entonces va a empezar a descender. Esto de acá genera que la presión transpulmonar empiece a aumentar y se genere mayor captación de aire. Cuando botamos el aire, lo botamos. Pero estas líneas rojas es una respiración, por ejemplo, en esfuerzo, en ejercicio. Cuando es una respiración en reposo, se genera desde un punto fijo hacia arriba, hacia abajo, de manera cíclica. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Nada más. ¿Sí? Ahora, los pulmones, si te has dado cuenta, nosotros generalmente estamos colocados de pie. Y al colocarnos de pie, los pulmones van a tener una parte que se llama el ápex y una parte que se llama las bases. Entonces, en el ápex, imagínatelo de esta forma. Estos son los alvéolos, estos que parecen tela de araña. Lo que está en el ápex, cuando está más alto, la gravedad, que es la G, la gravedad va a ejercer una mayor tracción hacia la Tierra. Por lo tanto, los alvéolos que están hacia el ápex están con mayor diámetro, están más abiertos, mientras los que están en la base, los alvéolos, están más colapsados, más aplastaditos, ahí, ¿sí? A esto se refiere este ejemplo de acá. Entonces, esta es la participación de la gravedad en el espacio alveolar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los que están hacia el ápex, hacia arriba, hacen que los alvéolos estén más abiertos, por lo tanto, se genera una mayor llegada de aire. Y los que están hacia abajo, como la gravedad va a empujarlo, se va a generar que los alvéolos están un poco más comprimidos y se requiere mayor fuerza de aire para abrirlos. Esto es cuando una persona está de pie. Y mira acá, la presión del espacio pleural, de -4 a -5. ¿Sí? Ahora, todo lo que hemos visto ha sido cuando el pulmón está en reposo. Es decir, una persona que está descansando, tranquila, nada más. Está inspirando, expirando, punto. Pero ¿qué pasa cuando existe la mecánica en los pulmones o en un pulmón dinámico? Ocurre lo siguiente. El pulmón, yo te dije, normalmente, aquí tenemos, aquí está su espacio, está el músculo. El pulmón normalmente este espacio es de -4 a -5 centímetros de agua. Cuando el diafragma se contrae, hace que esa contracción, el espacio, en este momento, empiece a aumentar. Los pulmones van a seguir siendo de esta forma. Entonces, el espacio empieza a aumentar en un inicio. Se crea un espacio pleural negativo, que después se va haciendo positivo y hace que los pulmones se expandan y no revienten. Y después vuelve al hacerse muy positivo, ya no permite mayor expansión y hace que se
regrese hacia la parte inicial. Y esto lo vamos a ver acá. Entonces teníamos que la presión es -4 -5. Cuando nosotros contraemos el diafragma, ¿qué va a hacer? Ingresar aire. Ingresar aire. Si ingresa aire hacia los pulmones, hace que el espacio pleural empiece a volverse positivo. Al volverse positivo, hace que los pulmones se expandan hasta un punto y después puedan contraerse. ¿Cómo se llamaba cuando vuelven a contraerse? Elasticidad. ¿Sí? Ahora, el aire normalmente viaja por las vías respiratorias, pero ese aire no es que pasa directo o que pasa con una facilidad, sino que existe una resistencia al flujo de aire. Y esa resistencia al flujo del aire depende de una ley que se llama la ley de Poiseuille. ¿Y cómo se representa la ley de Poiseuille? Nos dice que la resistencia que ejerce las vías respiratorias ante el aire va a depender de la longitud de las vías respiratorias, la viscosidad del gas y el radio de estas vías. L es la longitud de las vías respiratorias. Este es la viscosidad del gas. Viscosidad, imagínate algo espeso. Entre más espeso va a haber una mayor dificultad que pase el aire. Entre más, supongamos, suave, va a pasar el aire de manera más fácil. Y este es el radio de las vías Entonces, esta resistencia al flujo de aire que está gobernada por la ley de Poiseuille va a depender de la longitud, la viscosidad y el radio de la respiración. Y es fácil. De estos tres, ¿cuál más va a participar en esto? El radio. El radio. Entonces, el radio, ¿qué nos quiere decir? Igual que lo anterior, a un mayor radio va a haber una menor resistencia. Caso contrario, a un menor radio va a haber una mayor resistencia. ¿Sí? Imagínate un tubo acá, pequeñito. Para empujar el aire por acá vas a tener que ejercer mayor fuerza. A eso llamamos la presión. Y acá se va a oponer más para que entre ese aire. Ese se llama la resistencia. Mientras que si es un tubo más grande, de mayor diámetro, mayor radio, la presión que vas a ejercer acá va a ser menor y la resistencia que va a ponerse acá también va a ser menor. ¿Sí? Entonces, esto de acá es la participación del radio. Ahora, tú dirás, ¿cómo es posible que exista en el cuerpo resistencia para que ingrese el aire? Pero si tú me dirías, yo, profe, yo cuando respiro normal, cuando boto el aire, boto normal. No es que me ejerzo mucha fuerza para respirar. Eso es gracias a quién? Gracias a las divisiones, a la división del árbol bronquial. Gracias a esas divisiones de 23 generaciones hace que todo el árbol bronquial se vaya fragmentando. Inicia uno grande, de ahí pequeñitos,
y pequeñitos, entonces esto de aquí va generando cada vez menos resistencia. Entonces esa menos resistencia va a generar que el aire ingrese libremente, ¿sí? Ahora tú me dirás, profe, la tráquea tiene un radio mayor y cuando llegamos a los alvéolos son pequeñitos, va a tener un radio menor. También que gracias a la gran cantidad de alvéolos es que la resistencia no es mucha, es poca, ¿sí? Ahora, con esto, la resistencia, la resistencia del árbol bronquial va a ser mayor. ¿En dónde? ¿En dónde? En las vías respiratorias altas. ¿Y dónde las vías respiratorias altas? En faringe. ¿Y dónde más? En la generación del 0 hasta el 7. Tráquea hasta la generación 7. Ahí es lugar donde se produce mayor resistencia. Cuando ya llega a los espacios más pequeños, hay menor resistencia. Te puede preguntar tu profe, ¿por qué es que cuando está más abajo, bronquios, bronquiolos pequeños, en donde es de menor diámetro, menor radio, hay menor resistencia? Si me estás diciendo que a menor diámetro hay mayor resistencia, por esto, por la división del árbol bronquial. Esa debe ser tu respuesta, ¿sí? El otro la viscosidad y el otro la longitud de las vías respiratorias, ¿eh? Ahora, este radio, para que te acuerdes, tú tienes un círculo, ¿sí? Si yo tomo de acá hasta el otro lado, se llama diámetro. Del punto central hasta este punto, a eso se llama radio. Entonces, este radio, que sería de las vías respiratorias o del árbol bronquial, va a ser influenciado principalmente por quién. ¿Qué vamos a tener en la pared del árbol bronquial? Músculo liso, ¿sí? Ahora, el músculo liso va a depender de dos cosas. Un control, que se llama control autónomo, y otro que es el control por factores locales. El control autónomo se refiere al sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático, ¿te acuerdas? Ciclo anterior, ¿qué dice? Por estímulo de receptores muscarínicos M3 por acetilcolina, que produce una broncoconstricción. Y el simpático por estímulo de receptores beta 2, que produce una broncodilatación. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, el músculo liso que regula el diámetro de las vías respiratorias va a estar controlado por sistema nervioso para y sistema nervioso simpático. Y algunos factores locales, por ejemplo, alergenos. El polvo en algunas personas, que produce una broncoconstricción. A eso se refiere. ¿Sí? Ahora, esto de ahí va a permitir que a nivel de los pulmones entre aire, y esa cantidad de aire que ingresa a los pulmones se va a denominar volumen pulmonar o volúmenes pulmonares, porque hay varios. La suma de varios volúmenes va a generar algo que se llama las capacidades pulmonares, ¿sí? Ahora, en una respiración normal, más o menos es así. Vas a encontrar siempre este grafiquito.
este grafiquito. ¿Qué nos dicen? Estas ondas que están acá es la inspiración, la expiración. Inspiración, expiración. Así. Llega un momento en que podemos inspirar, tomamos mucho aire y botamos. Y lo podemos botar soplando. Entonces vamos a generar una expiración forzada. Y de ahí respiramos normal. ¿Sí? Entonces, a lo que tenemos acá, esto de acá y esto de acá que inspira y expira normalmente, es decir, en una persona en reposo, tú, yo, cualquier persona que está respirando normal, a eso se llama volumen corriente. Volumen corriente. O pregunta de examen también denominada volumen tidal. Aproximadamente, ¿cuánto es el volumen corriente? Volumen tidal, 500 mililitros. ¿Sí? Después de eso, hacia arriba, todo lo que sobra de aquí hasta arriba, a eso se llama volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? Es el aire que inspiramos, pero en una inspiración forzada. Cuando nos dicen tomen aire y jalamos, eso es volumen de reserva inspiratoria. ¿Y aproximadamente cuánto es? 3 litros. ¿Sí? Después de eso, cuando nosotros botamos o nos dicen soplen, a eso se denomina esto de aquí y acá, volumen de reserva expiratoria. ¿Y cuánto es aproximadamente? 1.2 litros. Ahora, en el espacio que existe en el árbol bronquial, si te has dado cuenta, nunca va a colapsar, o si colapsa va a ser levemente. Entonces siempre va a quedar aire dentro de los pulmones. A ese aire que queda siempre de los pulmones, ¿cómo se llama? El volumen residual. ¿Y aproximadamente cuánto es el volumen residual? 1.2 litros. El de aquí es 1.1, perdón. 1.1 y este es 1.2 litros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los volúmenes. Volumen de reserva, volumen residual, reserva expiratoria, volumen tidal o corriente y volumen de reserva inspiratoria. Esos valores tienes que aprenderlo, sí o sí. Te van a preguntar, aquel volumen que se produce cuando expiramos forzadamente, volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? El volumen que se produce cuando inspiramos forzadamente, reserva inspiratoria. El volumen residual es el espacio, la cantidad de aire que queda en los pulmones, siempre. Ahora, todo esto, las capacidades pulmonares, se produce o se evalúa con un examen que se llama espirometría, excepto uno. ¿Cuál? El de acá, el volumen residual. El volumen residual se produce no con la espirometría, sino el volumen residual se evalúa con otro examen que se llama pletismografía, en la cual a la persona se le da para inspirar helio y de ahí se mide. Es un examen un poco complejo. Lo único que te tienes que acordar es espirometría, que evalúa volúmenes y capacidades, y el otro es el volumen residual. ¿Con qué se evalúa el volumen residual? Con la pletismografía. ¿Ya? Ahora, esto de acá nos va a generar algo. Si yo sumo volumen de reserva inspiratoria con volumen residual, es decir, el O de acá, esto nos va a producir la suma de volúmenes que te dije que producirá capacidades. Esta es la capacidad funcional residual. ¿Sí? Aproximadamente, ¿cuánto es? 2.3 litros. Capacidad funcional residual. ¿Sí? El otro, de acá hasta acá. Esto se llama capacidad inspiratoria. ¿Cuánto aproximadamente? 3.5 litros. ¿Sí? ¿Qué te van a preguntar? Lo siguiente, que va desde acá hasta acá. ¿Cómo se llama? La capacidad
vital. Eso sí o sí te van a preguntar. ¿Cuánto es? 4.6 litros. Y todo de arriba hacia abajo, eso se denomina capacidad pulmonar total. ¿Y cuánto es? 5.8 aproximadamente. ¿Sí? Ahora, capacidad inspiratoria. ¿Cómo te lo van a poner? Es la cantidad de aire que se produce desde una expiración normal, de la expiración, y después se genera ¿qué? Una inspiración forzada. ¿Qué se denomina eso? Capacidad inspiratoria. La capacidad vital es la que se produce después de haber hecho una inspiración forzada seguida por una expiración forzada, capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual. Pregunta de examen. ¿Sí? Esto de acá tienes que tener en tu cabecita, especialmente estos valores. 1.2, 1.1, 500 y 3 litros. ¿Ya? Ahora, como tú te has dado cuenta, hay una cantidad, entonces, tenemos nuestra tráquea, nuestros bronquios, nuestros bronquiolos, bronquios primarios, bronquiolos, y así se va subdividiendo. Pero llega un espacio en donde recién están los alvéolos, ¿verdad? Ahora dime, de todo lo de acá, ¿en dónde se produce el intercambio gaseoso? ¿Arriba o abajo? En los alvéolos, ¿verdad? En los alvéolos, en la zona respiratoria, ¿te acuerdas? Entonces, en la zona respiratoria es donde se produce el intercambio gaseoso, mientras que en la otra zona, que es la zona de conducción, simplemente no se produce. Entonces, a todo el aire que queda contenido acá, en esta zona en donde no hay intercambio gaseoso, a eso ¿cómo se llama? Se llama espacio muerto. ¿Y qué es el espacio muerto? Es el aire que no participa en el intercambio gaseoso. Del espacio muerto hay dos. El espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es aquel que va desde la faringe, laringe, tráquea, bronquios, es decir, la zona de conducción. Y aproximadamente, ¿cuánto es en cantidad? Aproximadamente 150 mililitros, lo que queda de aire acá. Mientras que el espacio o el espacio muerto fisiológico es el aire que llega a los alvéolos. Pero tú me dirás, ¿todo el aire que llega a los alvéolos, todos participan en el intercambio gaseoso? No todo. Entonces, el espacio muerto fisiológico es el aire que llega a los alvéolos, pero que no participa en el intercambio gaseoso. Eso sí varía. ¿Sí? Entonces, el aire que queda solamente en la zona de conducción, espacio muerto anatómico. El aire que queda en el espacio, en los alvéolos y que no participa en el intercambio gaseoso se llama espacio muerto fisiológico. ¿Sí? Ahora, la ventilación, ¿qué es la ventilación? Es la cantidad de aire que entra y sale, ¿de dónde? De los alvéolos hacia la atmósfera y que entra a la atmósfera hacia los alvéolos. Para esto hay dos tipos de ventilación. Uno que se llama la ventilación minuto, y la ventilación minuto está dada por lo siguiente. La ventilación minuto es igual a la capacidad vital, ¿sí? La capacidad vital por las respiraciones por minuto, ¿sí?
perdón, acá no era capacidad vital, era volumen corriente o volumen tidal. Esto aproximadamente, ¿cuánto es? 500 mililitros por las respiraciones por minuto. Normalmente entre 12 a 20 respiraciones. Lo que te salga de acá se llama volumen minuto. Y el otro volumen es la otra ventilación, perdón, es la ventilación alveolar, es decir, la cantidad de aire que entra en donde dentro de los alveolos y que sí participa en el intercambio de gaseoso. ¿Cómo se da? La ventilación alveolar es igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, todo esto multiplicado por las respiraciones. Eso es los dos tipos de ventilación. Ventilación minuto, que es volumen corriente por respiraciones, y ventilación alveolar, que es volumen corriente menos el espacio muerto por las respiraciones. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, eso resume en práctica. Ahora, así como hay ventilación minuto, ventilación, capacidades, volúmenes, eso se llama volúmenes estáticos. Hay algo que se denomina los volúmenes dinámicos, ¿sí? Y creo que por ahí me has hecho la pregunta. Los volúmenes dinámicos. ¿Qué son los volúmenes dinámicos? Es la cantidad de aire que va a entrar o salir, pero cuando una persona, imagínate, le está haciendo ejercicio. Y para eso es una curva diferente, que es la de acá. Normalmente nosotros respiramos. Este es nuestro volumen, nuestra capacidad vital forzada. Es decir, inspiramos y botamos aire, que es lo de verde. Lo de verde, ¿qué señala? Es la cantidad de aire expirada en el primer segundo. A eso se llama un volumen dinámico, que se simboliza como VET, volumen expirado en el primer segundo. Es así. ¿Ya? Para que no te marees. Capacidad, solamente la cantidad de aire que botas en el primer segundo cuando soplas. Eso hay unos métodos como medirlo. ¿Ya? Ahora, a partir de eso, de estos volúmenes dinámicos, se generan dos patrones respiratorios anormales. Patrón respiratorio anormal. Un patrón respiratorio restrictivo y un patrón respiratorio obstructivo. ¿Sí? Y en pocas palabras, para que te acuerdes toda tu vida, ¿cuándo es restrictivo? Cuando no podemos ingresar aire. No se puede o hay dificultad para ingresar aire. Mientras que el patrón obstructivo es para la dificultad para vaciamiento de aire. ¿Sí? Ahora, y esto lo vemos acá. Mira, está acá. Listo. La línea de rojo representa, bueno, aquí lo voy a hacer, representa lo normal. ¿Sí? La línea de verde representa el patrón perdón. La línea de verde representa lo normal. Normalmente tú inspiras hasta el punto máximo y botas el aire. Pero cuando existe un patrón restrictivo, que es lo de acá, lo de rojo, ¿qué ocurre? Normalmente el aire que vas a botar va a ser poca. ¿Por qué? Porque hubo una dificultad para ingresar aire. ¿Sí? Y es más, este restrictivo puede comportarse también como obstructivo.
Es decir, dificultad. Si hay dificultad para ingresar, por lo tanto también va a haber dificultad para vaciar el aire que ingresó en poca cantidad. Esos son los patrones normales. Entonces, puntos importantes que te debes acordar por acá. Primero, presión atmosférica. ¿Cuánto es? 760. Cantidad de oxígeno en el aire. ¿Cuánto es? 21%. Acuérdate, el aire en donde sea a nivel de la superficie terrestre es 21%. Lo que varía en la altura es la presión atmosférica. Siguiente, espacio muerto. Espacio muerto. ¿Cuánto es? 150. De ahí tienes que saber que los volúmenes estáticos, la suma, te da las capacidades pulmonares. Y las capacidades pulmonares, los volúmenes estáticos, ¿cuál tienes que aprender? El volumen tidal. Y de la capacidad, ¿cuál tienes que aprender? La capacidad vital. ¿Sí? ¿Qué más tienes que aprender? Que la presión intrapulmonar es igual presión intrapulmonar o transpulmonar a la presión alveolar menos la presión pleural. ¿Y cuánto es la presión pleural? De menos 4 a menos 5 centímetros de agua. Si esto es negativo, acuérdate, cuando es negativo permite succionar, por lo tanto permite expander los pulmones. ¿Sí? Estos son puntos importantes o valores que debes de saberlos. Sí o sí, cualquier cosa, cualquier pregunta me la haces saber. ¿Ya? Entonces, el video sí lo he grabado en 2 partes, producto del tiempo de grabación, para que pueda subir más fácilmente.